presidente que ha habido en el país es el compañero presidente López Obrador. Y yo con franqueza le tengo mucha admiración. Es un gran político, de los mejores presidentes del país. Si me presionas, el mejor presidente del país después de Juárez, aún mejor que el general Lázaro Cárdenas. El general Lázaro Cárdenas hizo la expropiación petrolera. El general Lázaro Cárdenas se quitó de encima dos grandes problemas, muy grandes. Era un hombre joven. Su padre político era Plutarco Elías Calles, y Plutarco Elías Calles había mandado en el país desde la muerte de Obregón. Frente al asesinato de Obregón, él hace una comisión de obregonistas para que ellos investiguen quién fue el autor intelectual. Deja en el gobierno a un obregonista, a Portes Gil, creo que fue. Sí, a Portes Gil, y él manda. Luego se elige por 4 años, eran de 4 años los gobiernos, a Pascual Ortiz Rubio, y él sigue mandando. Y Pascual Ortiz Rubio era un gran revolucionario. Yo lo conocí como una figura gris, torpe, y tiene unas memorias que lamentablemente no escribió la de la época de su presidencia. Por ahí conseguí el libro. Es buenísimo, michoacano. Creo que fue gobernador de Michoacán, no quiso serlo, ya no sé. Pues fue presidente de la República elegido, impuesto por Plutarco Elías Calles, y Plutarco Elías Calles no lo dejó gobernar. Y luego llega Abelardo Rodríguez, que era corruptísimo. Compró la presidencia, se hizo muy rico en Baja California con los casinos y todo esto, tipo sin escrúpulos. Y seguía mandando Plutarco Elías Calles, y a Portes Gil, digo, a Abelardo Rodríguez le revalía madre. Isabela Cantún, aquí estamos, Noroña, feliz Navidad igual para ustedes. Entonces, cuando llega el general Lázaro Cárdenas no era el que quería Plutarco Elías Calles, pero sí era su hijo político. Y al final cede que sea Lázaro Cárdenas, y Lázaro Cárdenas llega a la presidencia y hace respetar la investidura presidencial. A ver, aquí hay alguien que dice que no se escucha, pero es el único que dice. Entonces, si checas, Emma, a ver si es cierto, porque los demás están diciendo que Feliz Navidad, no le creo, pero luego hacen eso para distraer. Se oye perfecto, así es que vamos a quitar que nomás está. Vamos a bloquearlo por media hora. Si no escucha, pues que se vaya a otro lugar a no escuchar. Total, que es un primer encontronazo. La mitad de su gabinete o más le hacían caso a Plutarco Elías Calles. Los gobernadores, y entonces va barriendo con todo eso, imponiendo hasta que, no me acuerdo si al año, es el primer gobierno de 6 años, expulsa del país a Plutarco Elías Calles. Una cosa muy difícil, muy difícil. Y Lázaro Cárdenas tuvo la visión, el carácter, la firmeza, la claridad, porque el jefe era el primer jefe, no, el primer jefe se fue Carranza, era el jefe máximo de la revolución, Plutarco Elías Calles. Entonces era el pelelato, le llamaban algunos, eran sus peleles, y Cárdenas dice no. Y luego la expropiación petrolera. Es una hazaña, la creación, no la creación porque él no las crea, pero sí el impulso a la conformación de las organizaciones sindicales, la CTM, que había Morones, era un tipo corruptísimo, el de la CROM, había sido secretario del Trabajo, igual corruptísimo. Y los comunistas, Valentín Campa Salazar, Lombardo Toledano, pues es el primer dirigente de la CTM, crean una gran central sindical nacional, las organizaciones campesinas, la modificación del partido del PNR, el Partido de la Revolución Mexicana, saca al sector militar, todavía decide por un militar, por Manuel Ávila Camacho en su sucesión, no por Mújica, y la expropiación petrolera, que fue la gran hazaña. Y regresar el petróleo después de 21 años que había sido letra muerta, lo que la Constitución decía, pues es una súper hazaña del general Lázaro Cárdenas. Pues si me presionan igual y supera al general Lázaro Cárdenas, el compañero presidente, 2 fraudes electorales, todo el poder económico en su contra,
hace la hazaña de ganar la elección de 2018, una profunda transformación del país. Es muy importante, pero ganarle a Juárez, no tendríamos patria sin Juárez. Juárez es el que logra la independencia del país de manera definitiva, porque de 1821, que llega Iturbide, se forma un imperio, los criollos, los conservadores, el poder que había estado dominando durante la colonia solo cambia de cara, con la misma discriminación y desprecio por el pueblo, con los mismos intereses, con la Iglesia Católica con un poder enorme. Y luego se instaura la República, pero el conflicto permanente entre liberales y conservadores por darle rumbo al país, por acabar con el régimen antiguo, los liberales, de Gómez Farías, la separación de la Iglesia y el Estado, que no se lograba, y los intereses conservadores del clero, de la milicia, del poder militar, de los cuartelazos, trajeron intervenciones extranjeras permanentes, la de 1846 con la pérdida del 60% del territorio con Estados Unidos, y luego después de la guerra civil, de la guerra de reforma, que ganan los liberales, pues los conservadores no se aguantan y traen a Maximiliano, apoyado por el ejército francés, que era el más poderoso del mundo, mientras Estados Unidos estaba en su guerra civil, la guerra de secesión. Entonces, la restauración de la República de Juárez es una verdadera hazaña. Hay una parte aquí del relato de este hombre, de Martínez de la Torre, que es muy fuerte, le comentaba yo a Emma, porque se disuelve primero el 5 de mayo de 1862, ¿no? Fue cuando se logra detener al ejército francés. Pues es exacto, 1862. Es una gran victoria que retrasa un año la toma del ejército francés de nuestro país. Es hasta el 17 de mayo de 1863, poquito más de un año después de la derrota del 5 de mayo del 62 en Puebla, encabezada por el general Zaragoza, nuestro glorioso ejército, pues derrotan, hacen pedazos al ejército mexicano y quedan guerrillas solamente. Se disuelve el Congreso, se separan, los poderes se van. El presidente de la República se va y acaba en Paso del Norte. Un largo peregrinar junto con Sebastián Lerdo Tejada, con José María Iglesias y alguien más que ahora se me escapa. Y entonces hay una frase aquí muy fuerte porque dice, tocan las campanas. Aquí está. Toda la noche fue movimiento de salida, cuántas lágrimas derramadas en ese día de luto, una despedida sin saber que el día del regreso tiene algo de semejante a la muerte. ¿Cuándo volverán los que hoy salen? Solo Dios puede saberlo. Esa pregunta del corazón y esa respuesta de la cabeza daban a tan triste despedida una amargura que es fácil sentir y difícil explicar. Los poderes de la Federación se dispersaban, esa es la palabra correcta, se dispersaban. Dándose una cita para el interior del país, el presidente de la República, al partir, había renovado su inquebrantable juramento de vencer o morir. Esto es muy importante para lo que voy a plantear, muy importante. Vencer o morir. La lucha era muerte. Porque no cabía capitulación, no había manera de acuerdo. No había manera, o sea, era la muerte de la República. Tú, Juárez, vas y le dices, bueno, pongamos de acuerdo, soy presidente de la Corte, se acabó la República. Y Maximiliano pues, era un títere de Napoleón III. No tenía tampoco margen. Así lo había dicho este supremo magistrado el 21 de marzo al recibir las felicitaciones como día de su cumpleaños, amargo cumpleaños. Abiertas quedaban las puertas de la capital que no podía resistir y tomaron vida casi todo el país los elementos de un nuevo orden de cosas que generalizó el proyecto de la monarquía mexicana. En la dispersión de los poderes públicos, México quedaba solo al abrigo de un ayuntamiento. Y habla muy bien de Agustín del Río que quedó al frente. Entonces, de repente yo pensé, esto, que tú vas y termina la sesión del Congreso, se dispersan los poderes, pues es como un luto. La República no ha muerto porque la sigue representando el presidente de la República, pero está herida de muerte. Si Maximiliano logra imponerse, que se impuso, 2 años, 6 meses gobernó con el ejército francés, pero si hubiese logrado asesinar a Juárez, el que era el presidente de la corte, el general, se me fue ahorita el nombre, general muy importante, zacatecano, ¿perdón?
presidente de la Corte durante el Imperio con Juárez. Es un general zacatecano. Hay un momento en que se discute públicamente ahí, Guillermo Prieto estuvo al lado de este general, y creo que el nigromante también. Se equivocaban, porque decían que... ¿Lerdo de Tejada? No, ese era el de Hacienda, el general presidente de la Corte. Lerdo de Tejada fue el presidente de la Corte cuando muere Juárez y por eso queda como vicepresidente y luego lo eligen presidente. Negrete, se me hace que es Negrete. No, no es Negrete, ahorita me acuerdo. Fue una época muy difícil. ¿Ignacio Comonfort? No, hombre, se fue presidente en la época de cuando tiraron a Antonio López de Santana. Y él se da golpe de Estado y el presidente de la Corte es Juárez y por eso llega Juárez a presidente. El presidente de la Corte durante el Imperio Maximiliano. El presidente de la Corte de la República, porque la Corte tenía su propio, el Imperio tenía su propio presidente de la Corte. Es un general zacatecano, Híjole, se me fue ahorita el nombre. Y acá no veo historiado, que gente que ha leído la historia de México porque no me han puesto nada el nombre. Total, lo que les quiero decir es que lo que hace es una hazaña, Juárez. Imposible. No, que general Terra. González Ortega, él es. Muchas gracias, Hugo Campos. González Ortega, efectivamente. No, Terrazas, no sé ni quién es Fernando Bañales. González Ortega. Él es el... Sí, Negrete es otro general también, pero él estuvo en la lucha contra Estados Unidos. El general González Ortega y Juárez, que era un cabrón, o sea, lo manda a alguna misión al exterior o alguna cosa así, y cuando regresa, pues ya no es elegible. Pero él dice, cambiar a mitad del caballos a mitad del río es un error. Entonces Juárez mantiene la República. Y al triunfo de la República, este hombre, Martínez de la Torre, y el padre de Riva Palacio, le piden el indulto. Piden el indulto. En realidad ellos, tanto Mariano Riva Palacio como Rafael Martínez de la Torre, la tarea que hacen como abogados es la de buscar el indulto, porque la defensa estricta la hacen otros dos abogados en Querétaro. Y hay una parte muy bonita, porque si eran hombres muy hombres, la verdad. El propio Maximiliano recibe con una absoluta entereza la sentencia de muerte y no pide, venga a mí, no, muchas gracias. En algún momento pide hablar con Juárez y cuando le comunican la sentencia, la recibe, fíjense lo que dice aquí, que es muy bueno, el 16 de junio de 1867, en la celda de su prisión, que hoy es el museo de la ciudad de Querétaro, la primer celda donde estuvo en el convento, que sigue siendo convento, eran hombres de honor, efectivamente, en Querétaro, está intacta, la puedes visitar los domingos, la tienen como un lugar casi sagrado. Y lo que fue la celda de donde salió a ser fusilado, esa la destruyeron, está recreada. 16 de junio de 1867, en la celda de su prisión, preocupado acaso por el adverso de su destino, a las 11 de la mañana se notificó la sentencia al príncipe que había pretendido fundar una monarquía en la República Mexicana. Llamándose Maximiliano Emperador de México, no se inmutó, ni dio testimonio alguno de sorpresa o indignación. Su respuesta fue lacónica, pero muy expresiva. Dijo, estoy pronto. ¿Qué tal? Estoy pronto. Y cuando le manda un comunicado a Juárez, que es una joya. Señor don Benito Juárez, Querétaro, junio 19 de 1867. No dice presidente de la República. Próximo a recibir la muerte a consecuencia de haber querido hacer la prueba de si nuevas instituciones políticas lograban poner término a la sangrienta guerra civil que ha destrozado desde hace tantos años este desgraciado país. Perderé con gusto mi vida si su sacrificio puede contribuir a la paz y prosperidad de mi nueva patria. Íntimamente persuadido de que nada sólido puede fundarse sobre un terreno empapado de sangre y agitado por violentas conmociones, yo conjuro a usted de la manera más solemne y con la sinceridad propia en los momentos en que me hallo, pues va a morir.
para que mi sangre sea la última que se derrame y para que la misma perseverancia que me complacía en reconocer y estimar en medio de la prosperidad con que ha defendido usted la causa que acaba de triunfar, la consagre a la más noble tarea de reconciliar los ánimos y de fundar una manera estable y duradera la paz y tranquilidad de este país infortunado. Maximiliano. Él tampoco se pone emperador. Ahí está pidiendo, y luego lo solicita explícitamente, que no pasen por las armas a Miramón y a Mejía. Porque más sus abogados cometen un error, queriendo lograr el indulto, ya con la fecha y la hora para la ejecución, la retrasan 2 días. Entonces mueren 2 veces, porque están ya pues, angustiados y preparados para morir. Y de repente sí les amplían el término del 17 al 19. Esa parte en algún lado he leído que fue para Maximiliano terrible, y para los 3 seguramente. Entonces manda un comunicado. A Benito Juárez desearía se concediera conservar la vida a don Miguel Miramón y a don Tomás Mejía, que anteayer los días sufrieron todas las torturas y amarguras de la muerte, pues ya van a ser fusilados. Y les dan 2 días más para ver si le dan el indulto, pues es una tortura innecesaria, así que alargan su agonía. Es terrible, ya preparado para morir de 2 días más, o sea, no. O sea, la vida no quieres que se vaya, pero en esas condiciones, o sea, efectivamente, lo dice. Anteayer sufrieron todas las torturas, él también, pues no era diable, y amarguras de la muerte, y que como manifesté al ser hecho prisionero yo fuera la única víctima. Juárez se mantiene firme porque plantea, todo ha sido estéril, lo sentimos, bueno, este es el comunicado de ellos, plantea qué es lo necesario para la salud pública del país. Todavía dice, voy a morir por una causa justa, dice Maximiliano. Fíjense lo que dice. Voy a morir por una causa justa, la de la independencia y libertad de México. Efectivamente, con su muerte se sella la independencia de México. Que mi sangre selle las desgracias de mi nueva patria, vía México. Así grita antes de ser fusilado. Son personajes trágicos. Y claro, pues hay quien esto lo idealiza, se olvida que era un usurpador, que pasaron por las armas a patriotas, sin juicio. A Maximiliano se le hizo un juicio, dirán misa, allí en lo que hoy es el Teatro de la República, que fue donde se hizo la reforma de la Constitución de 1857 en 1917. Se le hizo un juicio, tuvo defensores, se escucharon argumentos en su defensa. Platón Sánchez fue era teniente coronel el que juzgó. Ahí están las firmas de quienes... Yo soy un necio, de veras lo soy un necio. Tuve el libro de ese juicio, de ese año, y lo dejé ir por codo. Qué bárbaro soy. ¿Dónde está? Aquí está. Rafael Platón Sánchez, que presidía. Ignacio Jurado, Emilio Lojero, José B. Ramírez, Juan Rueda y Ausa, Lucas Villagrán y José Verástegui, larga vida a todos. Es una tarea dificilísima. Y luego el general Mariano Escobedo ratifica la sentencia. Ángeles Haddad, mi patriota, feliz Navidad, siga disfrutando su estancia. Saludos a Emma, muchas gracias. Gracias por tu cooperación y gracias por el saludo y los buenos deseos. Entonces, desde entonces se planteaba la reconciliación nacional. Y los conservadores no han cejado nunca en su intención. Bueno, Porfirio Díaz, que luchó heroicamente. Porfirio Díaz tiene 2 momentos. En esencia, Francisco Beltrán, feliz Navidad, Noroña, a ti. Y a tu familia sigue siendo historia viva la Cuarta Transformación. Así es, muchas gracias por tu cooperación. Porfirio Díaz, que fue un héroe de la lucha contra el imperio, pues se vuelve en un dictador feroz y en un instrumento, el líder de los conservadores, porque no hay ningún instrumento. Y una represión brutal al pueblo, una brutalidad, con una... Muchos, 1867, 1967, 150 años después, menos, hagan la cuenta. Sigue la patria en una confrontación que nosotros no promovimos. Compañero presidente,
no ha empujado una lucha violenta. No tomamos las armas, no nos impusimos a la fuerza, no buscamos el poder y mantenerlo por la vía de la violencia, sino se fue a un proceso electoral con las reglas que los conservadores impusieron, haciendo concesiones en la lucha por la democratización del país, pero que eran las condiciones que quienes gobernaban finalmente determinaron. Y en esas condiciones llegó por primera vez la oposición al poder, con el cabeza hueca de Fox en el año 2000. Y abierto el camino, si no a la democracia, por lo menos a la transición. Fox y su partido, que habían luchado desde el gobierno del general Lázaro Cárdenas por la democratización del país y por lo tanto por el respeto al voto de la gente, que es la piedra de toque de cualquier democracia. Benjamino, feliz Navidad, próspero año nuevo 2024, nuestro charro negro, terror de los pájaros, nalgones, mapaches y demás, vendepatria, saludos, un abrazote, con muchas gracias, Arcadio Barrón, a Benjamino y a Oscar Hernández, que se han sumado. Pues ellos dos llevan 2 años por lo menos, y no es que más, todos los días. Y hoy además Benjamino hace una cooperación generosísima. Muchas gracias. Ahora sí que me da mi Navidad. Muchas gracias, de verdad, de corazón. Que la vida se los multiplique. Entonces, vamos a una elección con un gobierno, no del PRI, que ahora ya está claro que son lo mismo, y nos hacen fraude. Nos hacen una campaña de odio, de miedo con la gente. Andrés Manuel López Obrador es un peligro para México, y para ir cayéndose, derrumbándose, va a hacer deshacer la patria, es un desastre, que siguen diciendo que es un desastre. Siguen diciendo que se cumplió lo que ellos dijeron que iba a suceder. Pues el dólar está, el peso en relación con el dólar, a menos de 17 pesos. La inversión económica extranjera, la mayor de muchas décadas. El salario, no pueden desconocer que decían que no se podía aumentar el salario mínimo porque iba a haber inflación y un desastre, que iba a ser peor para los trabajadores, y mentían. La gasolina no ha aumentado más que lo que ha habido de inflación. Estamos avanzando para volver a lograr la autosuficiencia en materia de energía, de gasolina particularmente, recuperando el mercado eléctrico con competencia, no con competencia. Las empresas extranjeras han medrado, han recibido ventajas indebidas, ilegales, más allá de las ventajas que el propio marco legal antipatriótico hicieron los gobiernos neoliberales. Haciendo obra pública como en muchas décadas no se hacía, sin deuda, poniendo al país. Pues imagínense, Argentina con Milei es un payaso. Es un fascista. Es un ser deleznable. Es el presidente de Argentina, pero no deja de ser todo eso. Frente al ejemplo de dignidad, de firmeza, de patriotismo, de entereza, de amor al pueblo, de entrega, ¿en verdad qué le pueden criticar al compañero presidente? Que la violencia del país. A ver, como dicen los abogados, aceptando sin conceder. En este infierno nos metieron los gobiernos del PRI y el PAN. Gloria Velázquez, muchas gracias. Y hay resultados. La pacificación del país no se había planteado para marzo del 2024 y se amplió. La presencia de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública, porque no se ha logrado la pacificación del país. Y han sido tan miserables que la Guardia Nacional, que va cumpliendo su objetivo paso a paso, pero va, pues así como metieron cualquier cantidad de recursos legales para evitar el Tren Maya, para evitar el aeropuerto Felipe Ángeles, han seguido saboteando el aeropuerto Felipe Ángeles. Han seguido saboteando. Ya toda la tarea de carga se realiza en el aeropuerto Felipe Ángeles, que también eso lo estuvieron saboteando. Y tienen saturado y con peligro el aeropuerto Benito Juárez por no usar el Felipe Ángeles. Y los sectores reaccionarios siguen diciendo tonterías del aeropuerto que ni conocen. Van, cuando viajan, a aeropuertos que están en el quinto carajo de la ciudad, el aeropuerto Fumicino. Isabel Cantún, felices fiestas, fuerte abrazo para usted, su bella esposa, y para todos los que queremos que México siga avanzando. Saludos para todos desde Mérida, Yucatán, muchas gracias y gracias por su cooperación.
Pues hicimos 30 minutos en el tren Leonardo da Vinci a Roma, a Termini. El Heathrow en Londres está como a 1 hora. El Charles de Gaulle en París está como a 30 minutos en un tren rápido. 40. Y luego lo que tardas en salir de ahí para ir a tú. Y así, los aeropuertos, el de Nueva York, o sea, John F. Kennedy está como 40 minutos además con el tráfico a Manhattan. Y síguele, Los Ángeles, los que quieras. Y este aeropuerto que estaba fuera de la ciudad, pues, en 1950, cuando eran 3 millones los habitantes, está en el corazón de la ciudad. Tardas más a veces en llegar ahí que al Felipe Ángeles por el tráfico. Tardas más en salir por la saturación del aeropuerto, pero las aerolíneas saboteando y pues, los intereses económicos que hay. Les pareció el video, el diputado y ahora vocero de la campaña de Claudia Sheinbaum, Gerardo Fernández Noroña, comenta quién es para él el mejor presidente de México en la historia. Dice el diputado que para él el mejor presidente de México es Andrés Manuel López Obrador, después de Benito Juárez y mejor que Lázaro Cárdenas. General Lázaro Cárdenas, quien hizo la expropiación petrolera y regresó el petróleo después de 21 años, que había sido letra muerta lo que la Constitución decía. Es una super hazaña, pero el compañero presidente AMLO igual lo supera. Se repuso a 2 fraudes electorales, todo el poder económico en su contra y luego ganó las elecciones de 2018 y transformó el país. Pero ganarle a Benito Juárez, no tendríamos patria sin Juárez. Él es quien logra la independencia del país de manera definitiva y fue una verdadera hazaña la restauración de la República. Y al presidente AMLO le hicieron fraude 2 ocasiones. Hacen una campaña de odio y de miedo. Actualmente el dólar está a menos de 17 pesos. La inversión extranjera es la mejor en muchas décadas. El salario ha aumentado, la gasolina no ha subido, se está avanzando para lograr la autosuficiencia energética, se está recuperando el mercado eléctrico, la mejor obra pública en décadas. ¿Qué le pueden criticar al compañero presidente frente al ejemplo de dignidad, de firmeza, de patriotismo, de amor al pueblo y de entrega? Y critican la violencia del país, pero en este infierno nos metieron los gobiernos del PRI y del PAN, pero hay resultados, no hay pacificación del país, pero se ha mejorado, dijo el diputado Noroña. O ven amigos, el gran análisis que hace el diputado Noroña, prácticamente una cátedra de historia, el mejor político en la historia de México, dando su punto de vista sobre los 3 mejores presidentes en la historia de México, sin lugar a dudas, Benito Juárez, Andrés Manuel López Obrador y Lázaro Cárdenas. Estará al pendiente del próximo video, amigos. Denle like, compartan el video y suscríbanse.